del ciudadano presidente municipal, integrantes del honorable cabildo, señor secretario del ayuntamiento, autoridades educativas, jóvenes, alumnos, público en general. El día de hoy para la gente de San Pedro de las Colonias es un día triste, dado que hace 103 años, hoy en la noche, entre las 11 y las 12 de la noche, cuentan las crónicas de la época, fue asesinado don Francisco I. Madero, nuestro paisano adoptivo. Madero, sin lugar a dudas, es la figura más importante que ha nacido en Coahuila y que ha vivido en San Pedro de las Colonias. La revolución que él iniciara en San Pedro de las Colonias, la obra humana, un proyecto inacabado, sí dio pie a un cambio fundamental en las estructuras sociales y políticas de nuestro país. A 103 años de su asesinato, la figura de Madero sigue creciendo. Su obra sigue cada vez magnificándose. Durante su corto periodo como presidente de la República, Francisco I. Madero impulsó cambios importantes en la vida democrática. Él hace el cambio a la ley electoral para que dejáramos el modo de representación por un modo de sufragio universal, donde cada voto fuera un ciudadano, donde cada ciudadano fuera un voto. Algunos historiadores, algunos críticos de su figura señalan que Madero fue débil, que Madero fue cobarde, que Madero no fue congruente, porque al triunfo de la revolución dejó casi intactas las estructuras militares y políticas del porfiriato. Y no fue porque fuera tonto, porque fuera ingenuo, no. Lo que pasa es que Madero era una persona llena de ideales, de principios, amante de la legalidad y el orden. Madero, cuando triunfa la revolución, dijo: la revolución hará justicia, no cobrará venganza. E inició una serie de transformaciones políticas y sociales que él quería hacer dentro de la ley. Madero, desde que escribe su libro La sucesión presidencial, desde que funda el Club Demócrata Benito Juárez en San Pedro, aquí donde edita su periódico El Demócrata, él insistía en que nuestro país, para ser grande, para crecer, debía de ser un país donde se respetaran las leyes y las instituciones. Madero, jóvenes alumnos, principalmente ustedes deben de saber eso, que Madero quería que México funcionara de acuerdo a las leyes, como funcionan los países de lo que hoy llamamos primer mundo. Si la revolución no tuvo los logros que debió haber tenido, fue precisamente por eso, porque en el camino hemos torcido la ruta de la legalidad. Todavía el día de hoy seguimos padeciendo esa situación. Tenemos leyes extraordinarias que son envidia del mundo, pero a la hora de la práctica no se llevan a cabo. Esta situación se sigue viviendo todavía en nuestro país. Madero quería eso, Madero por eso creía en el ejército, creía en las instituciones, creía en la buena fe de los hombres, porque él era un hombre de buena fe. En San Pedro de las Colonias, Madero no solamente hizo política, hizo obra social. Antes de convertirse el Madero, el político, él fue el Madero filántropo. Madero en San Pedro, en sus granjas, en sus haciendas, eran las haciendas donde mejor se pagaba y donde mejor se trataba a los peones de aquella época, que en haciendas como las de Tacubaya, San Lorenzo, en haciendas como Santa Teresa, eran vilmente explotados. En las haciendas de los Maderos se les daba un trato digno. A los niños de aquellos campesinos que llegaban a morir, Madero los recogía, tenía orfanatos, aprendió medicina homeopática y él curaba a sus peones, ayudaba a las viudas, a cientos de jovencitos les pagaba los estudios. Madero se preocupó porque en San Pedro hubiera centros educativos, trajo maestros, estableció una escuela comercial. Madero hizo muchas cosas en San Pedro muy positivas, luchó porque los campesinos de la parte baja del río Nasa tuvieran el agua a la cual tenían derecho, porque algunos agricultores de la parte alta, apoyados por algunos funcionarios del porfirismo, estaban desviando el agua
aguas arriba para regar solamente la parte de Durango y dejar la parte de Coahuila sin las aguas del Nazas. Madero organiza un sindicato de productores agrícolas en San Pedro, se va a la Suprema Corte y triunfan con las leyes en la mano y hacen a los agricultores de Durango a que dejen de represar el agua y llegue el agua también a esta parte de la comarca lagunera. Madero tuvo la visión ya en aquellos tiempos de decir: en la laguna necesitamos una presa, hizo un proyecto para hacer una presa para que los campos de la comarca lagunera y en particular los de San Pedro siempre tuvieran agua y fueran regados. Madero fue un gran hombre que vivió entre nosotros en San Pedro. Madero fue un gran hombre que a partir de la experiencia municipal, a partir de las elecciones de 1904, donde el Club Demócrata Benito Juárez participa con un candidato, con el señor Francisco Rivas, con ellos empieza esta experiencia democrática que se va a multiplicar, va a despertar la conciencia de los mexicanos para que tengamos conciencia en aquel momento de que es necesario un cambio, y todo lo inicia aquí en San Pedro. Cuando Madero llega al poder, él respeta a sus contrarios. Él lo dijo: la revolución hará justicia, no cobrará venganza, todo el cambio será de acuerdo a la ley. Confió en el hombre, confió en la buena fe de las personas y fue vilmente traicionado. La traición de Victoriano Huerta es equiparable a la traición de Judas y los grandes traidores de la historia universal, porque traicionaron a una gente noble. Valga las comparaciones, si Jesús era noble, Madero también lo era. Por eso se le llama el apóstol de la democracia, porque dio su vida, jóvenes, dio su vida, niños, porque en México hubiera democracia. Hace 103 años, el pueblo de San Pedro se enlutó. La mañana del día 23, en San Pedro de las Colonias, las malas noticias corren pronto. Llegaron las noticias y en San Pedro las casas se cubrieron de crespones negros, se oficiaron misas, mucha gente se vistió de luto porque habían matado, habían traicionado, habían asesinado a un sanpetrino más. Porque Madero lo dijo: yo nací en Parras, pero para mí San Pedro de las Colonias es mi pueblo adoptivo. Y él lo dijo también: en San Pedro viví los mejores años de mi vida. Porque aquí, recién casado, estableció su domicilio conyugal aquí enfrente. La vida no le dio hijos a Sarita, tuvo varios embarazos, pero ninguno se logró. Entonces todo ese amor de padre y ese amor de madre que tenía esta pareja, lo derramaron en los niños huérfanos, en los niños necesitados que protegieron. Por eso ese día San Pedro estaba de luto y el día de hoy vuelve a estar de luto. Porque estamos recordando el cobarde asesinato, estamos recordando la traición en contra de un gran hombre, de un buen hombre principalmente, que fue don Francisco I. Madero, que no fue ni iluso ni cobarde, que fue valiente, que cuando vio amenazada la República, en lugar de huir a Veracruz como lo harían muchos otros después o a otra parte, él salió de Palacio Nacional acompañado de los jóvenes del heroico Colegio Militar a defender las instituciones, a defender el Palacio Nacional, a defender la voluntad popular y el voto de los mexicanos. Madero, jóvenes, es nuestro paisano y es nuestro orgullo. Y hoy que estamos recordando su asesinato, debe ser para todos los sanpetrinos un día de luto y de tristeza. Pero afortunadamente ese sacrificio, como los grandes sacrificios que se han dado de los personajes en la historia, dieron frutos. Su sangre que se derramó en la tierra mexicana dio frutos. Y uno de los frutos que dio esa revolución lo vivimos aquí en San Pedro con el reparto agrario. Cuando llegó don Lázaro Cárdenas el 9 de noviembre de 1936, se van a cumplir 80 años este año aquí a San Pedro. Cuando llegó, alguien le dijo: don Lázaro, ¿por qué viene a San Pedro a hacer el reparto agrario en la laguna? Y don Lázaro le dijo: vengo a San Pedro porque es el pueblo de Madero, es la cuna de la revolución. Y aquí esa revolución dio ese fruto. Esos peones acasillados, explotados, martirizados, esclavizados, que estaban en las haciendas, recibieron algo por primera vez en su vida. Recibieron un pedazo de tierra con el cual alimentar a sus familias.
Es cierto, el ejido después tiene problemas, desaparece, ya no existe, pero en su momento, gracias al ejido, nuestros abuelos, nuestros padres nos pudieron educar, nos pudieron dar de comer y tuvieron algo muy importante, tuvieron la dignidad de tener algo, de ser un peón, pasaron a ser orgullosamente ejidatarios y el ejido fue producto de esa revolución que empezó Madero. Dice Javier Villarreal que Madero el hombre nació en Parras y Madero el político nació en San Pedro de las Colonias. Por eso el día de hoy, insisto, los sanpetrinos debemos sentirnos tristes porque estamos recordando el asesinato, la traición contra uno de los nuestros, don Francisco I. Madero, el más ilustre de todos los sanpetrinos y coahuilenses que han existido. Muchas gracias.